En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y vamos a hablar de la Santísima Trinidad y nuestra relación con Él. Vamos a hablar de nuestra existencia, la razón de nuestro ser. ¿Por qué nos puso Dios en este mundo? Mucha gente en el día de hoy se está preguntando, ¿quién soy? ¿Para qué soy? Muchos se sienten muy solos y muy perdidos en el mundo de hoy, sin una clara razón para su existencia. Para hacer eso, hermanos, primero me presento. Soy el Padre Antonio de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, la SOLT, a veces nos dicen la Congregación de la SOLT. Trabajo en Nuevo Laredo, México. Tengo 10 años ahí trabajando como misionero y con mucho gusto estoy con ustedes esta mañana. Me preguntan a veces de dónde vengo y siempre les digo, y les causa risa, pero les digo, vengo del cielo. Y la gente se ríe, pero no estoy bromeando. Me preguntan de dónde soy y yo les digo la verdad. Así me enseñaron en el seminario a decir la verdad. Y tenemos en la Biblia, en la palabra de Jesucristo, que nos dice por medio de San Pablo en la primera carta a los Efesios, que antes de la creación del mundo fuimos elegidos por el Padre en Cristo, antes de la creación del mundo. Así que somos bien viejos. Estoy bromeando. Obviamente no somos como el filósofo Platón, creyentes en que había una existencia antes de esta. Cuando yo llegué a existir en el seno de mi mamá, cuando me concibieron, y Dios por medio de mis papás me concibieron, yo llegué a existir. Sin embargo, la palabra de Dios no miente, y la palabra de Dios dice que antes de la creación del mundo, en el consejo de la Santísima Trinidad, antes del Big Bang, antes de la creación de las galaxias y todas las estrellas y el sol nuestro, ya existía yo en la mente de Dios, en su plan. Dios tenía un plan para mí. No tenía una existencia física todavía, pero existía en la mente de Dios, en el plan del Padre Celestial, en el plan de la Santísima Trinidad. No somos seres hechos por un destino ciego. El Papa Benedicto en su primer homilía como Papa nos dijo eso, sorprendentemente. Uno de sus primeros mensajes como Papa nos dijo, no somos productos de la pura evolución ciega. Al contrario, Dios nos ama y desde ese amor nos ha hecho, nos ha construido, nos ha fabricado, nos ha creado. Somos su hechura, su construcción y su posesión. ¿Quién soy yo?, pregunta la gente. Pues la respuesta es que somos criaturas de Dios. Primera respuesta, soy criatura de Dios, eres criatura de Dios. No eres bisnieto del chango, ¿verdad? Aunque se vale creer en la evolución, no somos criaturas del chango, somos hijos del Altísimo. Y eso nos da una alegría, nos da una esperanza recordar eso. Y por supuesto somos hijos por el bautismo, no solamente criaturas, pero hijos de Dios, hijos de Dios Padre, desde el momento de nuestra creación. De hecho, los padres de la Iglesia, los santos de los primeros siglos de la Iglesia, hablaban de 3 nacimientos. ¿Quieres saber quién eres? Pues, ¿y de dónde naciste? Yo no digo que soy de Arizona, aunque nací ahí, porque mi ser no viene de Arizona. Mi ser viene de Dios. Mi ser viene de la Santísima Trinidad. Entonces soy de Dios, soy del Padre. Ese es mi ser. Otro error que se está cometiendo mucho en el mundo de hoy es vivir en el ámbito del actuar, de la actividad, y mucho activismo, ¿verdad? Mucha gente vive nomás queriendo moverse y ganar dinero y competir y ganar y evitar el dolor, pero no existimos en primer lugar, no actuamos, en primer lugar somos. ¿Y quién eres? Eres un hijo de Dios por el bautismo.
Y esos padres de la iglesia que hablaban de nuestros 3 nacimientos, explicaban que primero nacimos de mamá, luego nacimos en el bautismo y luego nacimos a la vida eterna, los 3 nacimientos. Nacimos de mamá, cambiamos de lugar, no fue un evento tan radical, cambiamos de ambiente. El segundo nacimiento cambió nuestro ser. El primer nacimiento cambió nuestro ambiente. El segundo nacimiento cambió nuestro mismo ser, porque de ser meramente una criatura bella y linda de Dios, llegué a ser hijo del Altísimo. El tercer nacimiento sería nuestra muerte y Dios mediante resurrección en Cristo. Ese nacimiento va a ser muy radical también, porque va a ser la definitiva. Va a ser ese nacimiento último hacia una vida eterna, una vida Dios mediante eterna y feliz con Dios. Así que, ¿quién eres? Eres criatura. Eres una criatura linda y preciosa, única, irrepetible, preciosa. Es lo que eres. No eres un trabajador, un obrero, un albañil, un ama de casa en primer lugar. Es muy bello el trabajo que Dios nos ha dado y nos podemos santificar por el trabajo. Y Dios quiere que ofrezcamos a Él para su gloria todo nuestro trabajo. Y si eres plomero, tienes que ofrecer ese trabajo al Señor. Y trabajas como albañil, tienes que ofrecer esa chamba santa al Señor, porque sí vuelve a ser chamba santa mientras dedicas y al grado que dediques ese trabajo a Dios. Pero Dios no te hizo en primer lugar para pegar bloco, para ser albañil. En primer lugar te hizo para alabarlo, y vamos a hablar de eso. En el catecismo que estudiamos de niños, estudiamos la razón y la existencia de nuestra vida. Y en el llamado Catecismo de la Carita, que todavía se usa en muchas parroquias en América Latina y en algunas en Estados Unidos también, se pregunta: ¿por qué naciste? ¿Para qué existes? ¿Cuál es la razón de ser de tu vida? Y la respuesta es: existimos, y esto no ha cambiado en todos estos siglos, existimos para conocer, amar y servir a Dios en esta vida, para poder estar con Él en el cielo eternamente, gozar con Él, amarlo y estar con Él eternamente en el cielo. Así que, ¿cuál es la razón de tu ser? Tu vida tiene que girar en torno a Dios. Existes para llegar a conocerlo. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Como dijo San Jerónimo, la ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorancia de Cristo. Que Dios guarde, que seamos ignorantes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y eso para los que sabemos leer, pues cada día en la casa, abrir la Biblia, soplarle ahí un poquito para que toda esa tierrita se caiga y limpiarle si es necesario limpiar la Biblia, pero usar esa Biblia para lo que es, para conocer a Dios. Pero también conocemos a Dios por la santa oración. Necesitamos estar orando diario, orando de 1000 formas, orando usando medios tradicionales como el rosario para orar y meditar sobre la vida de Jesús. Pero también meditar sobre la Biblia, leer un párrafo y luego cerrar la Biblia y meditar sobre la Biblia. Existes para conocer a Dios, amarlo y servirlo. ¿Cómo amas a Dios? Te voy a echar un reto, hermano mío. ¿Cómo amas a Dios? Pues díselo en primer lugar. Y te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Jesucristo que lo amas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios Padre que lo amas? Hoy, ya que me estás escuchando, ya que esto es eminentemente posible para ti,
no es algo fuera de este mundo. No necesitas ir a una biblioteca para sacar un libro y aprender a orar o a amar a Dios. Tú díselo. Yo tenía 22 años de edad antes de que yo por primera vez le dije al Señor que lo amo, que lo quiero. A lo mejor en tu vida le has dicho eso muchas veces, pero que sea diario. Existes, ya supimos, para servir, amar, que conocer, servir y amar a Dios en esta vida. Es la razón de ser de tu existencia aquí. Entonces, ámalo, díselo. Dile, Padre, te amo. Jesús, te amo. Espíritu Santo de amor, te amo. Díselo. Santísima Trinidad, te amo. Expresa ese amor. Y luego servir a Dios. Claro que sí. Existimos para conocerlo, amarlo y servirlo. Si no sirves a Dios en Él mismo directamente, y si no sirves a Dios en tu prójimo, te estás engañando cuando dices que lo amas. No puedes amar lo que no conoces. La importancia, por lo tanto, de conocer a Dios por la palabra de Dios, por la asistencia a la Santa Misa. En la Santa Misa llegas a conocer a Dios. Por la oración también llegas a conocer a Dios y lo amas más y más. Pero luego tienes que llevar a la vida, llevar a la calle tu amor a Dios y que sea visible, que sea palpable tu amor a Dios. Que la gente diga, ahí va un cristiano, ahí va un discípulo de Jesús, porque ese padre o esa hermana o esa ama de casa, ese niño o esa niña, él sí sabe pedir perdón cuando comete un error. Ese sacerdote sí ama a Dios porque trata bien al pueblo. Ese albañil sí es cristiano. ¿Cómo lo sabemos? Porque paga bien a sus ayudantes, porque trata bien a sus ayudantes, porque reza con sus ayudantes. Yo estoy construyendo una iglesia ahí en Nuevo Laredo actualmente. Estamos construyendo una capilla. Y yo les dije a mis albañiles, quiero que estén rezando ahí en la obra. Y no creen que se burlaron de mí. Al contrario, son muy sinceros y son cristianos como ustedes, que tal vez no rezaban antes todos los días de su vida en la obra, ¿verdad? Pero, ¿cómo no? Tenemos que santificar nuestro trabajo, santificar nuestra chamba, y no están rezando el rosario todo el día, pues no pegarían ningún blog, no haría el trabajo que tienen que hacer. Pero les dije, quiero que recen un poco al comenzar el día, y lo hacen juntos, y son hombres. Son hombres. Es que la oración es para los hombres también, no nomás para las abuelitas. Da la impresión a veces que pensamos que la misa o la oración es para las abuelitas, es para los niños, ¿verdad? Porque es la abuela que lleva a los nietos a la misa a veces. Y papá se queda dormido, está bien cansado. Ese papá no está cumpliendo con su trabajo. No está cumpliendo con su función, su razón de ser. Ya lo vimos. Conocer a Dios para poder amarlo en esta vida y servirlo en esta vida. Para poder así ir al cielo y gozar con Él eternamente. Imagínense a alguien que se muera y nunca ha rezado. Por lo tanto, no ama a Dios y no lo conoce. No ha leído la palabra de Dios. Y no sabe ni quién es ni para cuál fue su vida. Y se encuentra con Jesús al final de la vida. Pues se va a espantar. No va a saber ni quién es. Le va a tener miedo a Jesús. Dios no quiere que le tengamos miedo. Le va a tener miedo al justo juez. Tal vez se dará cuenta en ese momento. No cumplí con la razón de ser de mi vida. ¡Qué tragedia, hermanos! No puedo pensar en una tragedia peor que uno de mis hermanos, y todos ustedes son mis hermanos, que alguien en este mundo no fuera al cielo. Sería una tragedia, pero de los grandes, de los grandes. Hay muchos que dicen, no, pues se murió mi mamá y vive llorando la persona, se murió la abuela y viven rechinando sus dientes, viven hasta quejándose contra Dios. ¿Cómo es posible? Porque su vida giró en torno a esa persona.
Una esposa que pierde a su hijo y se desespera, se comporta como si Dios no existiera. Su vida no giraba entonces en torno a Jesucristo. Hermanos, en el momento de la muerte de un ser querido, evento que a veces se dice tragedia, realmente nos conocemos y sabemos quiénes somos y cómo andamos en nuestra caminata cristiana. Porque la muerte de mi abuela no fue tragedia para mí, que no sea tragedia para ti. La tragedia es el pecado, la tragedia es vivir en pecado, la tragedia es empeligrar mi salvación en este mundo. La tragedia, al fin de cuentas, peor sería no salvarme, sería frustrar el plan del Padre para mí. Imagínense cuánto sacrificio Jesucristo vino a este mundo para salvarte, para salvarte. El Padre Celestial cuánto amor te tiene, porque mandó a su Hijo al mundo por ti, porque te ama. El Espíritu Santo te ama. Toda la vida te ha estado inspirando. El Espíritu Santo te ama. Está más cerca, dice San Agustín, está más cerca el Espíritu Santo a ti que tú eres a ti mismo. El Espíritu Santo vive en tu corazón más plenamente que tú vives en tu corazón. Así está de cerca. Y si lo abandonas, si nunca hablas con Él, si no lo conoces, si no agradeces a Jesús su sacrificio en la cruz, si no le agradeces al Padre Celestial haberte mandado a ti, a su Hijo predilecto, su Hijo amado, sabiendo cuál iba a ser el precio de tu salvación. Si ignoras a Dios, a la Santísima Trinidad, por toda tu vida, y luego llegas a tener esa experiencia del juicio después de la muerte, porque sí nos espera un juicio misericordioso, pero justo al final de nuestra vida. Si llegas ante ese buen Jesús y no lo conoces, vas a ser como esa niña de 5 años que últimamente trajeron a la parroquia. Trajeron a esta niña para presentarla en el templo, como es el costumbre en México, por supuesto, ustedes conocen, que a los 3 años, que a los 5 años, también a los 15 años, traen a las jovencitas o a las niñas a presentarlas en el templo. Y el símbolo, el significado de eso es que pues ya pertenece más plenamente a Dios por una presentación en el templo. Y la historia ya la sabemos también. María fue presentada en el templo por sus papás, Joaquín y Ana, y fue dedicada a Dios a una edad muy tierna. Pues nosotros que hemos sido llamados a ser discípulos de Jesucristo, tenemos que imitar a María, que fue la primera discípula. Y ella fue presentada en el templo. Es una práctica muy recomendable. Primero los sacramentos, primero lo primero, pero es una práctica muy recomendable entregar tu hija a Dios a los 15 años, por supuesto. Tenerle una santa misa. No es necesario gastar mucho dinero y tener una fiesta y rentar un salón, pero sí es bonito tener una misa y bello y importante porque es una dedicación, es una consagración a Dios. Sin embargo, el otro día me trajeron una niña de 3 años y la niña me tenía un miedo, estaba llorando en la misa. Yo me acerqué a ella para darle una pequeña bendición y la niña espantada. ¿Por qué? Porque no me conocía, porque fue la primerita vez que había, pobrecita, que había pisado la iglesia desde el momento de su bautismo. Entonces, claro que se estaba espantando, se estaba asustando, ¿verdad? Pero hay de sus papás, hay de aquel papá que no lleva a su hija a la iglesia todos los domingos, hay de aquella mamá que no lleva a su hijo a la misa todos los domingos. La misa es para todos. La misa es para todos nosotros, no es para las abuelas. Y si tú crees que la misa es para las abuelas, estás en peligro de llegar al final de tu vida y tener un encuentro, en vez de pacífico y lindo y bello con Jesucristo, de tener, Dios guarde, un encuentro espantoso con Jesús.
Porque si no lo conoces, pues posiblemente te espanta su justicia de Él. Te darás cuenta, no fui justo en mi vida, no fui amoroso. La misma virtud del amor de Cristo te puede espantar. Que no sea así, que no sea así. Tenemos que encontrarnos con Jesús hoy. Por eso díselo que lo amas. Pídele el favor, hermano, que se revele a ti un poco mejor cada día. Pídele el favor que le llegues a conocer a Él, que llegues a conocer al Padre Celestial, que llegues a conocer al Espíritu Santo. Y vas a saber, quiero que sepas, que tenemos una ayudante linda y eficaz en nuestro esfuerzo por conocer a Dios, por conocer el camino al cielo. Y es la Virgen Santísima, María. María, ya dije, fue la primera discípula. A pesar de ser mamá de Jesucristo, también fue seguidora de Jesucristo. Y nosotros hemos sido invitados por un santo en vida, yo le digo un santo, el padre James Flanagan, el fundador de mi congregación de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Hemos sido invitados a ser discípulos, ustedes y yo, de Jesucristo y discípulos incluso de María, ser seguidores de María. Si tú imitas a María, llegas a ser como Jesús y vives en comunión con la Santísima Trinidad. Que sea así siempre en tu vida, hermano. Que seas discípulo de Jesús, y eso también es palabra de Dios últimamente, porque todos los obispos de América Latina, últimamente, todos los obispos, desde los obispos de México hasta los obispos de Argentina, todos los obispos del Caribe y de América del Sur, de América Central, de México, se juntaron en Aparecida, en Brasil. Y los obispos determinaron dar un rumbo muy claro a la Iglesia Cristiana Católica en estas latitudes, en esta parte del mundo. Y nos dicen que tenemos que ser discípulos y misioneros. Así que si no eres misionero, Dios mediante, si llegas a ser buen discípulo, pues vas a ser también misionero, porque las dos cosas van de la mano y son imprescindibles para que cumplas con tu misión, para que tú seas y que llegues a ser la persona que Dios quiere que seas. La santidad es esa, como vamos a ver en otra plática, es llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Dios quiere que lo lleguemos a conocer, que lo amemos y que lo sirvamos. Pero pretender servir a Dios sin servir al prójimo es imposible y es contradictorio. Jesús mismo dijo, quien dice que ame a mí o a mi Padre Celestial y no ame al prójimo es un mentiroso. Jesús no te está diciendo mentiroso, te está diciendo que no seas mentiroso, que yo no sea mentiroso, que seamos coherentes, que seamos personas de amor y amor universal. Comenzando con Dios, ¿verdad? Porque la persona que cree que la muerte de su abuela es tragedia es porque su vida giraba en torno a su abuela. La mamá que su hijo muere del cáncer y se desespera y se quiera matar, porque se dan los casos de mamás que les entra una depresión seria por la muerte de un hijo. Probablemente esa mamá no vivía el Evangelio como Jesús quiere, no reconocía su razón de ser, no reconocía por qué Dios le había puesto en este mundo. ¿Para qué somos buenos, hermanos? Esa es la frase, ¿verdad? El dicho que me encanta y que yo aprendí cuando llegué a México. Y yo me acuerdo que los parroquianos venían a mi oficina, ahí en la parroquia, que ahí tienen su casa ustedes, ahí en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, en Nuevo Laredo. Llegaban a la parroquia y me decían, Padre, ¿para qué soy bueno? Me encanta esa frase. Y esa frase refleja una
un nivel de evangelización, ¿verdad? Y yo recomiendo que ustedes utilicen esa frase, pero con Dios. Padre Celestial, ¿para qué soy bueno? Jesús, ¿para qué soy bueno? Díganlo a tu ángel de la guarda. Mi ángel, ¿para qué soy bueno? Hemos aprendido en esta primera sesión que ¿para qué eres bueno? Eres bueno para conocer a Dios, servir a Dios y amar a Dios. Y eres bueno para amar al prójimo. Por eso Dios te hizo. ¿Para qué existes? Pues Dios te hizo para amar, pero no amas lo que no conoces. Así que vayamos conociendo a Dios, vayamos conociéndonos. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? No soy albañil, soy hijo del Altísimo. Soy criatura preciosa, linda, única, irrepetible de Dios. Tanto sufrimiento en este mundo, tanta gente que se ha perdido y hasta van a las montañas y buscan en las religiones asiáticas también. Dicen, necesito ir tengo una amiga, por ejemplo, que dice, tengo que ir hasta la India a sentarme con el Dalai Lama para conocerme. Hermanos, ya nos conocemos. Somos criaturas de la Santísima Trinidad, hechos en su imagen. Y sobre esto tenemos que hablar seriamente. Fuimos hechos en la imagen de Dios, sabiendo quién es Dios, cómo es Dios, y que yo soy hecho en su imagen, ya me da muchas más pistas sobre cómo actuar. Y realmente me da mi identidad. Hay muchos que están en crisis de identidad. Otros que han dicho, necesito emborracharme, necesito usar marihuana para ir descubriendo mi identidad ahí en las montañas. No, ya sabemos cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad está en Dios, está en la Santísima Trinidad. Fuimos hechos por Dios y planeados y bien pensados antes de la creación del mundo. Él nos tenía en mente y tiene planes para ti específicas, cosas que Él quiere que tú hagas, que nadie más va a hacer, cosas que tú vas a cumplir, personas a quien tú vas a tocar sus almas y sus vidas y van a ir al cielo por ti, por tus palabras, por tu testimonio. Dios nos ayude a descubrir esa identidad en Él, porque en Dios, por quien fuimos creados, para quien fuimos creados, en Él está nuestra santa identidad. Y no tenemos que estar adivinando o preguntándonos, ¿para quién soy? ¿Para qué soy? No. Dios no te hizo para tu esposa en primer lugar, ni siquiera, aunque la amas, te hizo para Él. Amén. Dios los bendiga.